Hay rivalidades que definen a una nación, ¿no? Y en Colombia, por más de 150 años, la historia política, social y hasta familiar giró en torno a la competencia feroz entre dos colores, dos ideas, los liberales y los conservadores. Y esta no era una simple división política, se convirtió en una herencia, una que, lamentablemente, muchas veces fue sangrienta. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Cómo es que dos partidos políticos llegaron a definir una nación entera por más de un siglo y medio? O sea, ¿cómo se forjó esa lealtad que era casi tribal? Y sobre todo, ¿qué consecuencias trajo todo esto? Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. Bueno, para encontrar el origen de todo esto tenemos que irnos para atrás, bien atrás, hasta el siglo XIX. Hay que imaginarse un país que apenas se estaba formando, un lugar donde un conflicto que parecía ser algo muy local terminó por encender una mecha que, créanme, tardaría décadas, muchísimas décadas, en apagarse. A ver, todo arrancó por allá en 1839. El Congreso decide cerrar unos conventos pequeños en Pasto y, bueno, la gente lo vio como un ataque directo a la religión. Esa chispa, esa pequeña disputa regional, se transformó en la Guerra de los Supremos. Una rebelión bastante enredada, sí, pero que fue absolutamente clave, porque al final, de las cenizas de esa guerra, salieron dos bandos muy claros. Por un lado, los que apoyaron al gobierno, se juntaron y se hicieron llamar los ministeriales. Con el tiempo, para 1848, se convirtieron oficialmente en el Partido Conservador. Y en la otra esquina, ¿quiénes estaban? Pues sus oponentes, los progresistas, que terminaron adoptando el nombre de Partido Liberal. Y así, una guerra por un tema de fe en el sur del país terminó trazando las líneas de batalla políticas para los próximos 150 años. Increíble, ¿no? Ok, ya tenemos los nombres, liberales y conservadores. Pero, a ver, ¿por qué peleaban con tanta pasión? ¿Cuáles eran esas ideas que los separaban de una manera pero tan radical? Y la cosa es que no era solo un tema de plata o de economía, no. Las divisiones eran mucho más profundas. Iban directo al corazón de qué tipo de país querían construir. Miren, aquí está la médula del asunto. Por un lado, los liberales, ¿qué querían? Progreso. Y para ellos, eso significaba separar a la Iglesia del Estado, que hubiera libertad de cultos y, muy importante, darle más poder y autonomía a las regiones con un sistema federalista. Ahora, los conservadores, ellos veían las cosas de una manera totalmente opuesta. Para ellos, la Iglesia Católica era la base, el pilar del orden, de la moral, y necesitaban un gobierno central, fuerte, en Bogotá, para que el país no se desmoronara. Pero de todas estas diferencias, la cuestión religiosa, esa fue sin duda la herida más profunda, la división más intensa y la que más duró. Para unos la Iglesia era un freno al progreso, para los otros era lo único que garantizaba la civilización, así de simple y así de complejo. Y claro, con estas ideas tan opuestas, uno podría pensar que lo resolverían debatiendo, ¿no? Pues no, nada que ver. Estas diferencias desataron un siglo entero de guerras civiles y de cambios de poder súper extremos. Era como un péndulo violento. Cuando un bando llegaba al poder, su primera misión era básicamente borrar del mapa todo lo que había hecho el otro. Por ejemplo, miren esto. A partir de 1849 les tocó el turno a los liberales. Y no llegaron con medias tintas, ¿eh? Iniciaron lo que se conoce como la Revolución Liberal, y fue una avalancha de reformas radicales. Abolieron la esclavitud, expulsaron a los jesuitas, crearon el matrimonio civil, la libertad de cultos, de todo. El punto más alto de todo esto fue la Constitución de Río Negro de 1863, que creó un sistema federalista tan extremo que los estados eran casi países independientes. Era, en pocas palabras, su intento de refundar Colombia desde cero bajo sus propias reglas. Pero como dijimos, el péndulo siempre vuelve. Y la reacción conservadora fue igual de fuerte. Se le llamó la regeneración. ¡Pum! La Constitución de 1886 le pasó por encima al federalismo y creó una república totalmente centralista y unitaria. Y ojo que esto es crucial. Firmaron el Concordato de 1887, que le devolvió a la Iglesia Católica todo su poder, toda su influencia y, sobre todo, el control total de la educación pública. Así, de un plumazo, el proyecto liberal quedó literalmente hecho polvo. Este ciclo de revanchas llegó a su punto más oscuro y sangriento a mediados del siglo XX. Cuando los conservadores volvieron al poder en 1946, estalló en el campo un conflicto de una brutalidad que es difícil de imaginar. Se le conoce simplemente como la violencia.
Y hay que entender algo clave. Esta no era una guerra de ejércitos con uniformes. Era una guerra de vecinos, de campesinos liberales matando a campesinos conservadores y viceversa. Todo esto motivado por lo que los historiadores han llamado los odios heredados. Las cifras son aterradoras. Se habla de entre 100.000 y 200.000 personas muertas. Llegó un punto en que la matanza era pero tan extrema, que estos dos enemigos a muerte se vieron obligados a hacer algo que nadie hubiera imaginado posible: sentarse a hablar y pactar. Es que ya no había de otra. La supervivencia misma del país estaba sobre la mesa y la única salida parecía ser una tregua. Y de ese pacto nació el famoso Frente Nacional en 1958. ¿En qué consistía? Bueno, era un acuerdo súper formal. Liberales y conservadores se iban a turnar la presidencia cada 4 años y se repartirían todos, absolutamente todos los cargos públicos. Mitad y mitad. ¿Funcionó? Pues para su objetivo principal, sí. Logró detener la matanza. Pero, y este es un pero gigante, el costo fue enorme, porque al hacer esto, cerraron el sistema político con candado, eliminaron cualquier tipo de competencia y dejaron afuera por completo a cualquier otra opción política que quisiera surgir. Y aquí pasa algo muy interesante. Esa paz forzada del Frente Nacional en realidad creó un tipo de conflicto totalmente nuevo. Como la puerta democrática estaba cerrada con llave, empezaron a surgir otros actores, por así decirlo, para desafiar ese sistema. Por ejemplo, movimientos populistas como la ANAPO, del general Rojas Pinilla, que le decían a la gente que el Frente Nacional no era más que una alianza de oligarcas. Y también, claro, grupos guerrilleros como el M-19, que llegaron a la conclusión de que si no se podía por las buenas, el único camino para el cambio era la lucha armada. Incluso más tarde, cuando la Unión Patriótica intentó jugar en la política legal, el resultado fue trágico. En fin, el bipartidismo había creado un vacío de poder y de representación, y otros, a menudo de forma muy violenta, intentaron llenarlo. Todo esto nos trae de vuelta al punto de partida, a la pregunta del millón: ¿cómo es posible? ¿Cómo un sistema de 2 partidos, que fue tan conflictivo, tan violento y que dejaba a tanta gente por fuera, pudo durar tantísimo tiempo? Bueno, la verdad es que no hay una sola respuesta. Es una mezcla de varias cosas. Primero, la división religiosa. Ese fue el gancho original, lo que creó esa grieta tan profunda. Después, esa lealtad se volvió algo de familia, algo hereditario. Uno no elegía ser liberal o conservador. Uno nacía así. También, para las élites, el sistema era, conveniente. Les permitía pelearse por el poder entre ellos sin que todo estallara en una revolución social. Y aunque suene raro, en un país tan fragmentado por montañas y regiones, ser liberal o conservador era una de las pocas cosas que unía a la gente, una identidad nacional. Y por último, lo vimos con el Frente Nacional. El sistema tenía una capacidad increíble para doblarse, para adaptarse con tal de no romperse y seguir sobreviviendo. Entonces, cuando vemos todo esto en perspectiva, queda una última pregunta en el aire. ¿Qué fue realmente esta rivalidad de 150 años? ¿Fue una especie de fuerza que, con todo y sus problemas, demostró una resiliencia increíble y mantuvo unida a una nación que se caía a pedazos? ¿O fue más bien un motor de estancamiento, un ciclo de violencia que frenó el desarrollo de una política más abierta, más moderna y con más voces? La respuesta, como casi todo en la historia de Colombia, seguro que no es ni blanca ni negra. Es una pregunta que, de alguna manera, sigue abierta hasta hoy.